el tiempo sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Es en mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy y hoy puedo ver con claridad. Los velos están cayendo hoy y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy y hoy me puedo levantar. Los velos están cayendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
miércoles para compartir juntos acerca de la palabra del Señor, y durante este tiempo en que estamos estudiando el libro del apóstol Pablo a los romanos. Fíjense que es interesante, ya vimos en los primeros textos del 1 al 4 cómo el apóstol Pablo plantea el cómo se siente él en su estado, en cómo está él en Cristo. Y él lo plantea desde una perspectiva bastante interesante cuando dice que él es esclavo, que él es un siervo, es decir, alguien que va más allá de solo estar al servicio de alguien, sino de alguien que sirve a otro como una decisión personal. Él no es esclavo porque alguien lo compró solamente, que es un hecho, Jesucristo lo compró a precio de sangre, sino que va más allá de eso. Él va a ese esclavo que decide por voluntad ser esclavo, que decide estar en ese camino del Señor. Por lo tanto, y sin embargo, hoy día, los textos que vamos a ver, él cambia de ese estado para hablarnos ahora acerca de su ministerio. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche de día miércoles 25 de marzo. Por lo tanto, fíjense, lo primero que encontramos en el versículo número 5, cuando él habla acerca y dice, por quién recibimos la gracia y el apostolado. Cuando Pablo está hablando aquí acerca de esta gracia, no se refiere a la gracia del don salvífico de Dios. No se refiere a esa gracia en la que nosotros hemos sido como don inefable, del cual nosotros hemos sido salvos simplemente porque Dios quiso que así fuera, sino que ahora se refiere a este hecho de haber recibido por gracia, por misericordia, por amor, por voluntad de Dios, porque Dios quiso hacerlo digno de un ministerio apostólico, de un ministerio diferente, de un ministerio en el que él podía trasladarse y llevar el mensaje del Señor a diferentes lugares. Por lo tanto, en esta carta de Pablo a los romanos nos está planteando ese lado de la gracia ahora, hablando acerca del estar en el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Luego, en los siguientes versículos, nosotros encontramos en esta esfera de la acción, del propósito de su ministerio. ¿Y cuál es este propósito del ministerio de Pablo? Él lo plantea desde la experiencia de la obediencia de la fe. Es decir, no tiene otra razón de ser para la obediencia a la fe. Es decir, yo soy apóstol porque Dios me llamó, porque Dios me apartó para eso, porque Dios decidió que yo así lo fuera, pero además de eso, porque lo soy porque por obediencia. Yo decidí ser obediente al llamado del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos plantea como un asunto bastante importante e interesante en este capítulo. Es como si él dijera que el fin de su ministerio es lograr alcanzar esta obediencia, pero en base a su fe. Por lo tanto, cuando usted y yo servimos al Señor, de la misma manera lo que estamos haciendo es servir porque hemos sido llamados por la gracia de Dios, hemos decidido obedecer a Dios, y en razón de esa fe le servimos, no como una imposición de Dios, no como que Dios nos tomó como un autómata, como un robot para enviarnos, y como ese robot nosotros obedecimos. Va más allá que eso, es en obediencia a la fe. Pero también en estos textos y en este contexto que se encuentra este hecho, Pablo habla acerca de esta relación con los dignatarios de esta carta, y vamos a mirarlo más adelante. Dice la obediencia a la fe en todas las naciones. Es decir, él siente su llamado más allá de las fronteras de Jerusalén, más allá de las fronteras de un estado, más allá de las fronteras de un país, más allá de las fronteras, como lo diríamos nosotros, más allá de las fronteras de un continente. Él siente que Dios lo llamó al mundo, Dios lo llamó para llevar su mensaje desde su propia Jerusalén, desde su propia condición de ser un judío más, pero también a los demás, a los gentiles. Por lo tanto, él incluye en esta carta, en el versículo 6, fíjense ustedes que incluye a los romanos, dice, entre los cuales también están ustedes. Incluye a estos romanos también como dignos de ser alcanzados con el Evangelio. Por lo tanto, para Pablo, los romanos y los que estaban en Roma no eran personas que pudiéramos decir no merecieran ser salvos.
No, porque no importaba lo que ellos estaban haciendo. No importaba que ellos hubieran crucificado a Jesús. No importaba que ellos hubieran dado muerte a Jesús. Lo importante es que ellos eran dignatarios también de la salvación. Por lo tanto, Él los incluye a estos gentiles. De esta manera, entonces, Él justifica este anhelo, este llamado de ir a Roma para compartir con ellos. Entonces, siente como a ellos, como los llamados a este tiempo también. Este versículo es un momento que Pablo está escribiendo esta carta y nos da a entender que los que allí estaban eran predominantemente gentiles, es decir, eran personas que habían ido desde otras ciudades, desde otros lugares y no necesariamente romanos. Eran personas que se habían convertido, como ya lo hemos dicho y lo vamos a mencionar más adelante, tal vez en dos momentos importantes en el ministerio del apóstol Pablo y tal vez también mucho antes. En el texto 7 que nosotros tenemos aquí, dice: a todos los que estáis en Roma. Aquí hay dos elementos interesantes, fíjense en estos versículos, en este versículo si nosotros lo dividimos en una parte primero él identifica a los destinatarios y lo hace por lo menos desde tres aspectos. Por un lado, habla acerca de un estado geográfico, de un lugar, es decir, ustedes los que están en Roma, ustedes los que viven en ese lugar, los que están para recibir el mensaje del Señor. La segunda cosa que nos indica en este texto es que dice ya amados de Dios, es decir, los gentiles, la iglesia de Roma y aún los romanos habían y conmueven el corazón de Dios. Son amados de Dios, no importa la condición que tuvieran. Eso es lo que los hacía ser especiales. Y el tercer hecho que nos aparece aquí en estos dignatarios es el hecho de ser llamados a ser santos. Esta palabra que nos ayuda a entender un poco esta realidad de ser santos y llamados, que se debe traducir también como el hecho de una vocación, pero un llamado divino, como lo dijimos el otro día, en la semana pasada, el miércoles. Este llamado que viene de Dios, este hecho de ser no solo apartados, sino dignos de estar en el cuerpo de Dios. No solo haber sido sacado, como diría el escritor sagrado, desde las tinieblas a la luz admirable e instalado ahí, sino que además está el hecho de ser, de tener esta vocación de llamado, ser apartados para un servicio especial. Ellos ya eran santos porque Dios los había llamado. Por lo tanto, ahora tiene que producirse este crecimiento, este hecho de ir avanzando en el llamado que ellos tienen en su vida. Vamos a mirar ahora, desde los versículos 8 al 15, cómo Pablo ahora cambia a este sentir, yo diría, pastoral, este sentir tan personal de Pablo, de sentir a los hermanos tan cerca. El lenguaje de hoy, algunos dirían el hecho de sentir en él a ese pastor que tiene olor a ovejas, en este tiempo de oración donde él ora. No nos sorprende que él pudiera orar por las personas que ni siquiera todavía conocía a muchos de ellos, pero que sí lo sentía como parte suya. Y eso es lo que a nosotros nos hace distintos, lo que la gente a veces no entiende en nosotros y nos dice: ¿por qué es que ustedes se aman? ¿Por qué ustedes se llaman hermanos? Porque les sorprende este hecho de que nos amemos, pero lo hacemos en respuesta al amor que Dios tiene por nosotros. Así es que Pablo empieza de esta manera a darnos esta visión, y él usa dos palabras interesantes aquí en el versículo 8, que tiene que ver con la gracia de Dios. En este versículo 8 habla acerca de la fe de ellos también. Dice, primeramente dice: doy gracias a mi Dios. Fíjense cómo salta de un lado para otro, ¿no? La gracia y la paz para luego dar gracias a Dios. Esta gracia como un don enmerecido, como un regalo de Dios. Esta gracia que viene por puro amor de Dios. Es ese hecho de que Dios me dio para que nosotros alcanzáramos salvación. Entonces, y la paz es ese, como ya hemos dicho muchas veces, es ese shalom de Dios. Es la paz que no habla de la ausencia de conflictos, sino que es la paz que está
y que nos ayuda a enfrentar los conflictos. Entonces, gracia y paz. Es decir, Pablo comienza, fíjense que es muy interesante esto, porque comienza a usar estos dos elementos, la gracia y la paz, como el saludo. Voy a usar un término tal vez más doméstico, pero de una manera más protocolar, este hecho de empezar a saludarse de esa manera, gracia y paz, que la gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Es decir, este don inmerecido, este favor de Dios sea con ustedes, pero también la paz de Dios, esa paz que va por encima, ¿no es cierto?, de la ausencia de conflictos, pero que va por encima de eso, va por encima de los conflictos mismos. Ahora bien, en este versículo también, versículo 8, además de dar gracias otra vez, él habla y dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. ¿De qué da gracias Pablo? ¿Qué está haciendo? Él da gracias de que la fe de los romanos es una fe que se anuncia y que se ha ido difundiendo en los diferentes lugares donde ellos han ido, donde ellos han estado. Es una fe que Pablo dice no se ha quedado estancada, no es una iglesia, no es una comunidad que solo ha dejado la fe para ellos, sino que la anuncia, la proclama, la expande a otros lugares. Tal vez a través de personas, a través de cartas, hoy día nosotros diríamos a través de un mail, a través de las redes sociales. ¿Cómo la iglesia puede difundir su fe? De esa fe es la que está hablando el apóstol Pablo aquí, de cómo se difunde la fe de la iglesia de los romanos. Él ha escuchado de personas, de gentes que le han hablado de esta fe que existe en aquellos lugares. Esta fe cristiana que se había establecido en Roma, que está invadiendo Roma, que está como la levadura germinando en la ciudad de Roma y que está llegando a distintos lugares. La existencia de una congregación de creyentes allí en la capital, en el imperio, tal vez podríamos decir que podría haber llegado de diferentes maneras, como lo dijimos la semana pasada. A lo menos hay dos ocasiones o tres tal vez que podríamos mencionar. La primera de ellas, como lo dijimos la semana pasada, tiene que ver con el hecho del día de Pentecostés. Cuando escucharon a este grupo de predicadores, a este grupo de discípulos que estaban viviendo una vida distinta, que había venido sobre ellos el Espíritu Santo y que les oían hablar en sus propias lenguas en las que ellos habían nacido. Al convertirse ellos a la fe cristiana, se van a sus lugares de origen de nuevo y empiezan a compartir esta fe, empiezan a compartir este mensaje. Eso es lo que llega a ellos. Esa es una manera. La otra manera es producto también, como dijimos, de que Roma era el centro conocido, un centro comercial, un centro a donde muchos llegaban. De allí viene el dicho que muchos caminos conducían a Roma, porque la gente llegaba de distintos lugares a Roma porque era el centro comercial más importante. Entonces, por lo tanto, Roma les permitía, dentro de esas posibilidades, ir de un lugar a otro. Ellos, la Pax o la paz romana les permitía trasladarse, no había límites, la gente podía ir de un lugar a otro, y esa es una manera. Y la otra simplemente es lo que ya mencioné también la semana pasada, que muchos, tal vez algunos de ellos se habrían convertido en algún mensaje del apóstol Pablo, tal vez en este primer viaje misionero, y estaban allí en Roma. Es probable que algunos de ellos conocieran a Pablo, es muy, muy probable que eso pasara. Por lo tanto, él dice, doy gracias a mi Dios por eso, por la fe de ustedes que se divulga por todo el mundo. Yo creo que eso hoy día es absolutamente necesario. Incluso, amados hermanos, yo diría que es importante hoy, en que nosotros vivimos una pandemia, un contagio de un virus que no nos permite salir de casa y que a muchos de nosotros desde mañana incluso nos tendrá encerrados por 7 días dentro de nuestros hogares sin poder salir de ahí. Usemos nuestras redes sociales como el elemento necesario para transmitir el mensaje de salvación a otros que no lo conocen. Quizás no hablar tanto de lo que significa el virus, no hablar tanto del cómo hacerlo, del cómo tenemos que actuar frente a este virus, porque eso lo hacen las autoridades del Ejecutivo de nuestro país, como también las autoridades sanitarias. Nosotros debemos dedicarnos a predicar cómo extinguir el virus que mata a miles de millones de personas y que se llama pecado.
Y eso es lo que está haciendo Pablo y felicitando en su oración. Él dice, yo doy gracias a Dios porque la fe de ustedes se divulga. Entonces nosotros hoy día, al estar encerrados, por así decirlo, en nuestras casas, creo que es tiempo que usemos estos medios que tenemos a nuestro alcance y anunciemos el Evangelio de Jesús a través de ellos. Por lo tanto, miremos ahora el texto 9 que tenemos frente a nosotros. Dice, porque testigo me es Dios. Pablo aquí, para reforzar la idea del hecho de estar orando incesantemente por ellos, de que es una oración real, de que no es algo fingido, él dice, mire, Dios sabe que esto es verdad, no lo está jurando, porque la misma Biblia para nosotros hoy día, ¿no es cierto?, registrado allí nos dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, no hagan juramentos, sino que él dice, Dios es conocedor de que lo que les digo es real. Por lo tanto, sientan que cuando digo que oro por ustedes es porque estoy orando. Y yo creo, amados hermanos, que eso es lo que nuestros amigos, lo que nuestros vecinos deben conocer y saber de nosotros, que cuando les decimos que vamos a orar por alguien, ellos deben creer en nuestra oración, pero para eso nosotros debemos orar. Porque Pablo se atreve a poner a Dios por testigo. Él dice, Dios es mi testigo de que yo oro incesantemente por ustedes. Y eso nos lleva a pensar entonces que Dios es quien puede ayudarlo a verificar que la declaración que Pablo está haciendo es verdad, es así, él lo hace de esa manera. Por otro lado, aquí encontramos también que Pablo está hablando a estos gentiles que nunca había visto y que los amaba. No solo Dios los ama, yo los amo, dice Pablo. Tal vez no los he visto nunca, o tal vez algunos de los, como dije, se habrían convertido, tal vez en el viaje misionero, pero él no lo sabe, él no los conoce, no supo de ellos. Sin embargo, los ama. Él siente amor por ellos, a pesar de no haber estado nunca con ellos. Así entonces, al escribir, él está preparando también este viaje que le permitirá en algún minuto llegar a los hermanos de Roma y poder estar con ellos. Ahora bien, el hecho de Pablo ahora de hablar acerca de esta palabra al Dios que sirvo, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo. Aquí está el hecho, el hecho característico del carácter sagrado de su servicio. Es decir, esto no es una profesión. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo en otros momentos él se atreve a decir que todas las cosas que él era antes de conocer a Cristo pierden su significado de importancia frente a Cristo, ¿ya? Si nosotros comparamos el hecho de que él haya sido miembro del Sanedrín, el hecho de que él haya estudiado a los pies de Gamaliel, etcétera, cualquier trabajo, cualquier responsabilidad que él haya tenido era nada comparado con ahora que tenía a Jesucristo. Entonces su servicio ahora es de un carácter sagrado. Por lo tanto, amado hermano, cuando usted y yo llevamos el mensaje del Señor a otras personas y lo miramos de la perspectiva de Pablo, lo estamos mirando también así. Es un servicio de carácter sagrado, no es un servicio cualquiera. Cuando usted trabaja en la iglesia como diácono, cuando usted trabaja en cualquier ministerio de la iglesia, tiene que mirar su ministerio con un carácter sagrado, con una responsabilidad de algo, de un servicio a Dios. No es un servicio cualquiera. Cuando usted está trabajando como maestro de escuela dominical, usted no es cualquier maestro, usted no trabaja en la escuelita número tanto, usted trabaja en un servicio sagrado a Dios. Por lo tanto, su preparación, por lo tanto, su vida debe ser una vida en relación a ese servicio sagrado. Es decir, si usted trabaja en la iglesia en cualquier área, su vida diaria debe reflejar que su servicio al Señor tiene un carácter sagrado. Y eso es lo que Pablo le pone énfasis en este texto cuando él dice, a quien sirvo en mi espíritu, es decir, en mi capacidad, en esta entrega total, plena al servicio. Lo hago con todo mi corazón. No es un trabajo más, no es por dinero, no es por un sostenimiento económico, sino que Pablo dice, yo lo hago porque amo al Señor. Aquí estoy con mi vida, con todo lo que soy para servir al Dios
que me llamó, al Dios que me apartó, al Dios que me sacó de las tinieblas a su luz admirable y que me da ahora la posibilidad de ser un testigo y un siervo de Él. Así es que, amados hermanos, amados amigos que nos ven a través de este medio que estamos hoy día trabajando porque no podemos reunirnos como iglesia a través de esta red, queremos decirle que el servicio a Dios es un servicio sagrado. Si usted no es capaz de cumplir como algo tan preciado su servicio al Señor, entonces no es que deba renunciar, sino que lo que debe hacer es acercarse más al Señor, es pedir más del Señor. Usted no puede decir, yo entonces mañana dejo el ministerio, yo entonces mañana dejo de ser maestro, yo entonces mañana dejo de ser pastor. No, es al revés. El Señor ya le llamó a ese trabajo. Ahora yo tengo que buscar la manera de que mi servicio sea un servicio sagrado. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí entonces, al hablar de esta práctica, de esta vida, de lo que él está haciendo. Dios me es testigo de eso, de que a él le sirvo en el evangelio de su Hijo, un evangelio que no le pertenece, un evangelio, una noticia que no es suya. Él no se adueña. Por eso yo siempre digo, el apóstol Pablo sabe dónde está. Él sabe colocarse en el lugar preciso. Él no se adueña del evangelio, sino que él dice el evangelio de Jesucristo. Es decir, el evangelio que viene de Cristo, que recibí de Cristo y que predico de Cristo a ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces él no se apropia de algo que no le pertenece, sino que el evangelio que tiene su origen en Dios, está diciendo Pablo, pero que le pertenece a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo acerca a usted, aquel que vino desde el cielo. Entonces, este hecho maravilloso nos ayuda a nosotros a mirarlo desde esa perspectiva. Entonces, el texto termina diciendo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre, dice Pablo. No es a veces. ¿Cuánto tiempo dedicaba Pablo a la oración? No lo sé. Pero él dice siempre hago ruego por ustedes, siempre hago memoria de ustedes en mis oraciones. Así es que esto abarcaba mucho en la vida de Pablo. Vamos al versículo 10 porque quisiera avanzar hoy día. Rogando dice que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo aquí está de una manera específica orando. Y le pone una rayita, un subrayado, diríamos, ¿no es cierto?, de la urgencia de la necesidad que él tiene, sintiendo que esto es un pedido especial a Dios. Yo quiero ir a Roma, yo quiero estar con los hermanos, pero no en un viaje de placer, no en un viaje de conocer la ciudad, sino porque él siente una necesidad de compartir con los hermanos. ¿Qué espera Pablo? ¿Qué es lo que él desea? Es que las cosas se le vayan dando de tal manera que las circunstancias le sean favorables. En lenguaje de hoy diríamos que tenga el pasaporte, que tenga el dinero, que tenga todo lo que necesita y que todo vaya dándose de tal manera que no sea un obstáculo para que él llegue. Pero que además de eso es muy probable también que el apóstol Pablo se esté refiriendo aquí a que su trabajo misionero le permita viajar. Como dije, Pablo siente que su responsabilidad con las iglesias no termina cuando él acaba el viaje misionero. Su responsabilidad con los hermanos de Macedonia y de otros lugares no termina cuando él deja la iglesia, sino que él siente todavía una responsabilidad. Por lo tanto, los trabajos que estaba realizando en la obra, en el quehacer de la obra, simplemente él espera que vaya terminando todo aquello para luego ir entonces para estar con los hermanos en Roma. Siente esa necesidad, ¿no? Pero cuidado, es una necesidad que está bajo la voluntad de Dios. Es decir, si Pablo nunca hubiera ido a Roma, si Pablo nunca hubiera tenido la oportunidad de llegar hasta Roma, sin duda que hubiera dicho, pues bien, no era la voluntad de que así fuera. Todo lo que él tenía que hacer, el orar constantemente, el prepararse psicológica y materialmente, claro que sí lo había hecho, pero si no lo lograba, entonces simplemente Dios no estaba en los planes de él. Ahora, fíjense que en este hecho, en este texto,
nos da algunos tips que podríamos decir que nos ayuda, porque nos habla del compromiso de Pablo con los planes de Dios. ¿Para dónde quiere Dios que yo vaya? Muchas veces nosotros hacemos cosas y tomamos decisiones a la nuestra. Y cuando las cosas no están resultando, entonces le decimos, Dios mío, ayúdanos. Es al revés. Pablo quiere estar en los planes de Dios. Él siente sí la necesidad de ir a Roma. Pero ¿estaba eso en los planes de Dios? Lo primero que él hace es orar a Dios. Muchas veces algunos incluso quieren ser misioneros en otros países, pero no le han hablado nunca a nadie en su propio medio de Cristo. Muchas veces algunos quieren ir a otras naciones a predicar el Evangelio, pero no necesariamente a predicar, por lo menos ellos, o dicen ellos, pero no necesariamente a predicar. Porque el primer compromiso del apóstol Pablo es que este viaje de ir a Roma esté en los planes de Dios. Por lo tanto, su oración, mi estimado hermano, usted que está tal vez con un sentido de un llamado de Dios a una tarea especial dentro de la iglesia, o fuera de ella, o fuera del país, o fuera de la ciudad, donde quiera que esté sea, pregúntele a Dios primero si su sentir está en la voluntad de Dios. Si está en la voluntad de Dios, entonces Dios preparará todo, Dios abrirá todo, Dios permitirá que todo resulte según sus planes y su propósito. Pero no al revés, no empiece a orar por China para ir a China. Pídale a Dios si China está en los planes de Dios para usted, porque China sí está en los planes de Dios, pero no necesariamente con usted. El pasaje entonces nos ayuda a entender aquello, pero también este pasaje nos ayuda a entender en cómo Dios revela en Pablo su voluntad. Pablo tenía muy claro lo que él quería. Y esta necesidad y este sentir que él tenía tan claro, pero esa convicción tenía que ser de acuerdo al plan revelado de Dios. ¿Cómo Dios le iba a revelar a él el hecho de que Dios lo necesitaba en Roma? ¿Cómo Dios se le iba a mostrar a él? ¿De qué manera? Acuérdense ustedes que muchas veces Pablo quería ir a algún lugar, pero de alguna forma Dios se lo impedía. ¿Se acuerdan? Cuando él tuvo que ir a Macedonia con aquel varón macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo sintió que ese era el plan de Dios y dejó los otros planes que él tenía, porque siempre para Pablo era básico, era elemental, era primario cumplir la voluntad de Dios. Por lo tanto, mi pregunta en esta noche para usted y para mí, ¿qué es básico para usted? ¿Qué es primero para usted? ¿Lo que usted quiere hacer o el plan de Dios? ¿Cuáles son sus lugares? ¿A qué le ha dado usted más importancia? ¿Cuánto tiempo usted ha dedicado a la oración por lo que usted desea hacer? A lo mejor usted quiere ser un predicador dentro de la iglesia, pero le ha preguntado a Dios si ese es el plan de Dios para usted. Tal vez usted quiere estar en el ministerio de adoración o en el ministerio de servicio, etcétera, etcétera, donde quiera que usted quiera desarrollarse dentro de la iglesia. Pero le ha preguntado a Dios si ese es el plan de Dios para usted. Cuando vemos, como lo mencioné la semana pasada también, al apóstol Pablo en el capítulo 13 del libro de los Hechos, cuando ellos estaban en la iglesia allí en Antioquía, todo iba bien, todo resultaba, todo avanzaba, pero sin embargo dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra a la que los he llamado. Dios lo tenía claro y Pablo debía entonces estar en la voluntad de Dios. Esta necesidad para Pablo de ir a Roma, de estar en Roma, de compartir con los hermanos en Roma, tiene que estar de acuerdo también en la voluntad de Dios. Pero veamos los versículos 11 y 12 de nuestro texto de hoy. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Fíjense ustedes, el primer hecho que encontramos va en el deseo de Pablo. Yo deseo verlos, yo deseo estar, anhelo verlos. Este hecho mismo que aparece muchas veces y que no vamos a mencionarlos aquí hoy día por amor al tiempo. Pero el segundo hecho que aparece en este texto es que Pablo dice, porque deseo compartir con ustedes algún don espiritual, algún
don espiritual. Es cierto que cuando hablamos de los dones, estamos hablando de los carismas que Dios entrega a la iglesia, de aquellos elementos que Dios da a los suyos para trabajar en distintas áreas de la iglesia, y que tiene varias acepciones: el don de la gracia en Cristo Jesús, los dones que Dios otorgó al pueblo de Israel. Sin embargo, aquí es mejor que pudiéramos comprender esta palabra don en un sentido un poco más general, diría yo, y que tiene que ver con: deseo comunicaros cualquier bendición, cualquier beneficio que Dios ha de otorgarle a ustedes. Pablo dice: yo quiero comunicarles las bendiciones de Dios para ustedes. Yo quiero abrir el entendimiento de ustedes a través de la palabra de Dios para comunicarles bendiciones de Dios, beneficios de parte de Dios. Entonces, esto lo hace a Pablo colocar la finalidad de su viaje. Él quiere verlos, Él quiere abrazarlos, Él quiere estar con ellos, Él quiere, como diría alguien por ahí, y en buen chileno, ¿no es cierto?, Él quiere apapacharlos. Pero por sobre eso, por sobre ese verles, por sobre ese apapacharlos, lo que Él quiere es comunicarles algún don espiritual. Y aquí no se refiere a que Pablo sea el dador de los dones, a que no sea que Pablo, al orar por ellos, simplemente el don de Dios se repartía. No, porque la Biblia nos enseña que quien reparte los dones es el Espíritu Santo y no el apóstol Pablo. Por lo tanto, lo que Pablo aquí está hablando es que el sentido que él quiere darle es que quiero comunicarles, revelarles misterio, como lo va a decir más adelante, revelarles algún misterio, alguna cosa que ellos no entendían y que Dios le había mostrado a él, y que por lo tanto perfectamente ellos podían comprender también. Entonces, pero ¿cuál era la finalidad? Y fíjense ustedes, dice: porque de alguna manera, dice, tengo al fin la voluntad de Dios, un próspero viaje, porque deseo veros para comunicarnos, al fin de que seáis confirmados. Fíjense, que ellos sean afirmados en su fe. Pablo quiere enseñarles de tal manera lo que él ha recibido de parte de Dios, de tal forma que los hermanos en su fe, ellos sean confirmados, ellos sean sellados todavía mucho más, sean colocados como cuando nosotros colocamos allí un palo, ¿no es cierto?, como una guía de algo, y le colocamos piedritas alrededor para afirmarlo. Pablo quiere hacer eso, colocar cada uno de los rudimentos necesarios que tal vez nadie les ha comunicado porque las distancias eran muy largas. Pero él dice: yo quiero afirmarlos en la fe. Yo quiero que la fe de ustedes sea una fe sólida, una fe que nada la derribe, una fe que nada la debilite, una fe que un comentario, que una mala palabra, una fe que un mal momento, una fe que una enfermedad no sea capaz de derribar, sino que no importa las circunstancias, no importa el problema, no importa el dolor, no importa la aflicción, y en nuestro lenguaje de hoy, no importa la pandemia, nuestra fe en Jesucristo siga siendo sólida. Eso es lo que Pablo dice: yo quiero afirmarles en la fe, yo quiero decirles cómo lograr eso, cómo alcanzar aquello. Entonces, simplemente él no quiere sentirse como alguien jactancioso, como alguien autosuficiente. Yo voy a hacerlo, sino que él lo va a hacer por medio de la fe en Jesucristo. Pero mire lo que dice después: a fin de que ustedes sean confirmados. Pero luego dice en el versículo 12: esto es para ser mutuamente confortados. Hermanos, dice Pablo, yo también, al estar aquí es donde está la humildad de Pablo, como dije delante, el hecho de colocarse él en el lugar exacto, no estar más allá ni más acá, en el lugar que Dios le colocó. Aquí está lo que Pablo dice: yo voy a ser también confirmado con ustedes. De la misma manera, yo también seré confortado con ustedes. El verles llenará mi corazón. El verles hará crecer mi amor a Dios. El verles me hará sentir consolado. El verles sentiré el abrazo de Dios. El verles me hará sentir que vale la pena el Evangelio. Entonces Pablo dice: mi fe también se hará sólida al estar con ustedes. Mi fe también será fuerte al estar con ustedes. Así es que en esta visita, dice Pablo, va a haber una sensación y un valor doble. Por un lado, ustedes serán confortados, y por otro lado, también yo seré confortado. Mi fe también será sólida al ver la fe de ustedes, al ver lo que ustedes tienen en su corazón. Entonces, Pablo siente que lo que él va a hacer tendrá también un motivo de una gran bendición. Esta fe, confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí, es la misma fe.
Por lo tanto, hermanos, ayudémonos mutuamente. Pero luego en el versículo 13, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Fíjense que aquí encontramos algo interesante. Cada vez cuando Pablo ha hablado también en los Corintios, habla acerca de esto. Hermanos, no quiero que ustedes ignoren, dijo él, acerca de los que duermen. Esta expresión es como cuando Pablo quiere transmitir algún mensaje especial. Y él dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Quiero que ustedes sepan, quiero que ustedes conozcan, quiero traerles como una revelación, quiero develar lo oscuro que parece, como cuando lo hace en 1 Corintios para hablar acerca de la resurrección. Él dice, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen en el Señor. Eso dice en el capítulo 15 de 1 Corintios. Aquí está hablando acerca de aquello. No quiero que ustedes sean alguien a quien no se les haya revelado todo. Quiero que ustedes conozcan todo esto. Entonces quiero que ustedes sepan, lo usa siempre. Ahora, ¿qué es lo que quiere saber? Que muchas veces yo me he propuesto ir a ustedes. Muchas veces he tratado, pero no he podido. Y como dije delante, tal vez se deba a que el trabajo, a tal vez una obra del diablo mismo, a lo mejor que no quería que él fuera, o simplemente la obra del Espíritu Santo, como lo mencioné delante, ¿no? En primera de Tesalonicenses 2:18 encontramos un texto que nos ayuda a entender esto. En primera de Tesalonicenses 2:18 voy a leerlo rapidito para no quitarle mucho tiempo y ustedes lo van a tener también. Ahí es el segundo texto que tenemos en la cita, si mal no recuerdo, pero miren lo que dice el texto. Por lo cual así quisimos ir a ustedes, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo siente que a veces no es que no sea la voluntad de Dios tal cosa, sino es que Satanás le estorba. Pero en Hechos, en el capítulo 16 también, él habla acerca de que el Espíritu Santo puede también frenar aquello que él quiere hacer. Así es que es interesante como Pablo aquí nos trata esto. Por tercera vez, en este versículo, el apóstol Pablo, en Romanos, versículo 13, se refiere a esta finalidad de su viaje. Él quiere ir, me he propuesto ir a ustedes, para tener también entre vosotros algún fruto, tener algún fruto entre ustedes. Aquí no se está refiriendo al fruto del Espíritu, sino también tiene que ver con otro elemento para, sino tener un resultado de su ministerio en ellos, ¿no? Sino tener también hermanos que se conviertan, o también hermanos que sean desarrollados en la fe, que ya son convertidos. Pablo dice, yo quiero tener también alguna participación, ¿no? Algo que ver en el crecimiento de ustedes. Es como ocurre de alguna manera en la vida hoy día de las iglesias. De alguna manera cuando los pastores llegamos de un lugar a otro, a una iglesia por ejemplo, somos partícipes en el crecimiento de los hermanos. Tenemos fruto entre ellos. Por ejemplo, yo llevo ya 6 años en esta iglesia, ahora en el mes de abril vamos a cumplir 6 años con mi esposa que estamos aquí. Y por supuesto que entre los hermanos que vienen de antes, con otros pastores, de alguna forma, tal vez con una palabra, en algún momento, tenemos también algún fruto entre ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Al estar con ustedes, quiero tener algún resultado, quiero tener algo en lo que habré participado en la vida de ustedes. No el fruto que produce Pablo, sino el resultado de Dios en la vida de ellos. Entonces, ¿cómo Pablo desea también tener esto en la vida de este pueblo gentil? Algún fruto entre ustedes. ¿Cómo también tener un fruto entre los gentiles? Almas que se conviertan de los romanos, pero también un fruto entre los gentiles de crecimiento, de ayuda. Acuérdense ustedes que Pablo, cuando está en Roma, cuando él ya llega a Roma más tarde, va a ver ese fruto. Claro que sí, porque él dice, yo he sido testigo, y vamos a verlo más adelante tal vez, a toda la guardia pretoriana, yo a todos ellos, a personas que tal vez ustedes, hermanos, no podrían haber alcanzado por lo distinguido de ellos en su trabajo, por lo apartado, etcétera, por tantas razones. Pero Dios me permitió llegar a ellos. Dios le permitió llegar a Agripa, por ejemplo, el rey, donde tal vez muchos otros no habrían alcanzado.
Sin embargo, Él sí pudo llegar, Él sí pudo alcanzar hasta ellos y llevarles también el Evangelio. A ese fruto es que Pablo se refiere, no al fruto del Espíritu, no al fruto que aparece en Gálatas, que dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, etcétera, etcétera, las 9 virtudes del fruto del Espíritu. No, está hablando de resultados de bendición en la vida de los hermanos en Roma, tanto de los gentiles como de los romanos. Y claro, sin lugar a dudas, diría yo, que Pablo logra ambas cosas. Logra resultados cuando llega a Roma más adelante. Sí, lo logra. Logra resultados entre los gentiles y logra también resultados entre los romanos. Muchos romanos se convierten al Evangelio a través de la predicación y del testimonio del apóstol Pablo. Ahora, muy bien. Pero tampoco este deseo de ir a Roma es el resultado simplemente del deseo del apóstol, sino también a un deseo que él tiene dentro de su corazón, porque él se siente deudor. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Fíjense que aquí hay dos divisiones interesantes cuando Pablo habla, dice, a griegos y a no griegos, ¿no? Él divide por decirlo de una manera, este segmento del mundo de la población, ¿no? Y habla a un mundo más allá, no solo a los griegos intelectuales, ¿no? Sino a esos griegos más sabios, a esos que sabían no solo lo intelectual, sino aquel también que era inculto, que sabía menos. Prueba de ello entonces es este anhelo del apóstol Pablo, sabios o ignorantes. Él divide este mundo gentil, lo hace de otra manera y lo hace de una forma en que nosotros podemos entender. Quiero llegar a los hombres importantes, como dije, ya lo hizo con la guardia pretoriana, lo hizo con los reyes. Él quiere llegar a todos lados, pero no solo a los romanos, sino también a los griegos y a los no griegos. Qué interesante es cómo Pablo hace esto. Él se siente deudor. Amados, Pablo siente esto como dicen algunos hermanos de otros grupos evangélicos, sienten la carga, pero no una carga, no una carga como algo pesado, no como que usted lleve un saco de papa o de harina sobre sus hombros, sino una carga como una responsabilidad. Yo siento que si no hago esto, Dios va a llamar mi atención. Pablo siente que el llevar el mensaje a otros es su responsabilidad, decir, yo tengo una deuda, yo les debo el Evangelio. Amados, ¿cuántos chilenos, cuánta gente en el mundo se convertiría al Evangelio de Jesucristo si ustedes y yo sintiéramos la predicación del Evangelio como una responsabilidad, como una deuda ante Dios? Una deuda que debemos pagar, una deuda que debemos cancelar, una deuda que no podemos llevarla a la tumba, sino que debemos predicar el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. No me quiero morir sin antes predicar el Evangelio. Siento esta deuda dentro de mí, de llevar el Evangelio a los gentiles, pero llevarlo también a los romanos. Eso es lo que usted y yo debemos sentir en nuestra vida, amado. Sentir la carga de anunciar el Evangelio. ¿Cuántos alrededor suyo hay que no han oído el Evangelio de Jesús? ¿Cuántos alrededor suyo hay que no han escuchado hablar de Cristo? Y esos también son gentes no alcanzadas. A veces estamos pensando en la ventana 414, en los niños, estamos pensando en otros lugares del mundo, pero nos olvidamos que hay una ventana muy cerca de nosotros, que hay una ventana tan cerca y de la cual no nos hemos hecho partícipes de ellos. Saben que, y creo que también ustedes lo están haciendo, pero el otro día aquí en nuestro sector, en el barrio, los vecinos crearon un WhatsApp para ayudarse entre ellos. Y a través de ese WhatsApp yo ofrecí la ayuda pastoral, la ayuda de la iglesia, y les dije, vecinos, yo soy pastor, si en algo puedo ayudarles, aquí estoy. Si en algo podemos ayudarles como iglesia, aquí estamos, para servirles, para ayudarles en alguna cosa que ustedes necesiten y que para ustedes sea importante. No todos, pero varios de ellos dijeron gracias. Por lo menos recibieron el mensaje de amor. Amados, eso es lo que usted tiene que hacer con su vecino. Tal vez al lado suyo, en estos días en que estaremos aislados, hay alguien que necesita su atención, alguien que necesita que usted le vaya a hacer un plato de comida, tal vez alguien que no va a poder hacer muchas de las cosas de su hogar, y usted puede ir y llevarle no solo un pan,
sino una palabra de amor y de bendición. Sienta como Pablo la deuda que usted tiene con el Evangelio de Jesucristo. Sienta lo que dice el apóstol Pablo aquí, esta deuda que él lleva dentro de su corazón. El versículo 15, y con esto vamos a ir terminando, se nos está yendo el tiempo. Él dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo termina esta oración por los hermanos de Roma, hablando acerca de esta deuda que él tiene para con los gentiles y que está listo para ir a ellos. Estoy pronto, estoy listo, estoy dispuesto, yo tengo las ganas, yo tengo todo lo que necesito para ir a ustedes, pero solo espero la voluntad de Dios. No podemos hacer otra cosa que cumplir los planes de Dios. No alcanzo a terminar lo que quisiera hoy, y lo hacemos la próxima semana, acerca del tema central de la carta del apóstol Pablo, esta justicia de Dios revelada al hombre. Pero vamos a hablar la próxima semana de los versículos 16 y 17, cuando el apóstol Pablo dice, solamente voy a leerlos ahora, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que la gracia de Dios, que el amor de Dios se ha derramado abundantemente sobre sus vidas durante estos días. Nos encontramos el domingo a las 12 del día en la predicación de la palabra del Señor. Una vez más compartiremos un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje glorioso que vendrá de parte de Dios y que llegará a su vida, y que sin lugar a dudas, una vez más, Dios hablará a nuestros corazones. Les abrazo y les bendigo en el nombre del Señor. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Y nos encontramos el próximo domingo a las 12 del día.